Somos un collage colorido, un tejido de nombres y pieles, un tapiz. A veces es cuestión de sentarnos en el medio de la pieza a mirar el dibujo completo. Otras, descubrir un entramado que nunca habíamos visto o subirnos a una alfombra voladora de recuerdos y elevarnos. ¿Cuáles son los jirones que componen tu trama? Yo desnudé algunos para convertirlos en reflejo. Sí, mi nombre es Lucía, yo formo parte de la Casa de la Cultura Compadres, Compamadres del Horizonte. Tener libertad, tener igualdad de derechos, es una consigna que está buena para pensar, ponerse a pensar, ¿no? Me parece a mí, para ponerse a pensar qué es la igualdad de derechos. Si tenemos todos igualdad de derechos, es lo mismo que tener igualdad de oportunidades. Si la libertad puede ser mirada desde distintos puntos de vista. Me parece que es una consigna eso, que sirve para reflexionar sobre las posibilidades que tenemos todos y todas de acceder a los derechos o no. Compamadres del Horizonte es una organización social, cultural, política, que trabaja desde lo territorial en el barrio de Parque Patricios, Constitución. Es un espacio de participación y autoorganización que propone poder vincularse de formas distintas, relacionarse de forma distinta y aportar desde este lugar, desde este puntito del planeta, a una sociedad más justa. Bueno, la fundación del espacio trae dudas por lo siguiente. Pues es refundado, se fundó 2 veces. Se abrió por primera vez en diciembre del 2002, pero la inauguración formal la hicimos en marzo de 2003. Entonces, algunos dicen 2002 y otros dicen 2003 y está bien las dos. El motor inicial de la organización fue un poco el devenir. En ese momento éramos un grupo de distintas personas, jóvenes en su gran mayoría, estudiantes en su gran mayoría, trabajadores y trabajadoras todos. Militábamos en distintos espacios, organizaciones políticas, sociales, fundamentalmente territoriales. Militábamos en barrios como Zabaleta o Villa 15 y veníamos de distintas experiencias políticas con las que un poco habíamos roto, no sé cómo dice, a partir del 2001, de la crisis 2001, de la crisis política y de representatividad del 2001, y nos empezamos a encontrar en los barrios, en los lugares donde estudiábamos, y decidimos abrir un espacio en el que nuclearnos. Pero bueno, tenía que ver con eso, ¿no? Pensar nuevas formas de hacer políticas, nuevos tipos de organización que nos representaran. Nos organizamos como podemos internamente, pero bueno, al mismo tiempo intentamos que sea lo más democrático, participativo, democrático de base posible. Entonces intentamos tener una asamblea periódica en donde se toman las decisiones más importantes y en colectivos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, funciona el espacio de infancias. El espacio de infancias tiene su colectivo de trabajo que toma las decisiones específicas que tienen que ver con la política y el trabajo de infancias. La primaria popular tiene su colectivo específico. Bueno, y después tenemos la asamblea periódica, en la cual vamos charlando de distintas cuestiones. A principio de año vemos a qué le vamos a poner en más energía, menos energía, analizamos el contexto que estamos y cómo podemos intervenir en ese contexto. La toma de decisiones en este espacio se toma a partir de la asamblea. Lo que sucede es que hay muchas formas de participación. Y generalmente no todas las personas participan de las asambleas, pero porque no quieren, no porque no estén invitadas. Es una organización que no es un partido político con un funcionamiento celular y una conducción y dirección clara, específica, con nombre y apellido. Es una organización social en la cual hay distintas formas de participación. Entonces forman parte de este espacio desde una persona que viene un día al merendero a servir la merienda hasta compañero y compañera que por ahí se encargan más de cuestiones más estructurales que tienen que ver con, no sé, el sostén del que esté abierto este espacio día a día. Las asambleas son periódicas, son cada un mes y medio, pero bueno, después cada persona participa o no según su interés.
Sí, Compamadres es una organización territorial, por lo tanto tiene un espacio físico en el territorio y siempre, desde que abrimos, se ha brindado este espacio a otras organizaciones. En la actualidad funciona aquí mismo también el Bachillerato Popular Paulo Freire desde el año pasado y bueno, la articulación es una convivencia día a día en la cual vamos poniéndonos de acuerdo en algunas cosas. A veces por ahí no nos entendemos porque falta parte de una construcción cotidiana que vamos haciendo, entonces no nos entendemos porque por ahí decimos algo que parece que estamos hablando de lo mismo, pero al no tener una gimnasia de mucho tiempo de estar juntos y compartir juntos y demás, por ahí estamos hablando de distintas cosas. Bueno, cuando nos damos cuenta de eso, lo volvemos a charlar y volvemos a articular. Articulamos en el espacio, colaboramos para sostenerlo, y vamos tratando de profundizar ese trabajo, por ejemplo, con las distintas propuestas que tiene la casa, la organización nuestra y el bachillerato. No es algo sistemático de formar parte de algún espacio internacional, pero hemos tenido participación en otros, en encuentros internacionales como el Encuentro Mundial de la Juventud, o determinado espacio, digamos, de encuentro de artistas a nivel internacional, en Venezuela, en Cuba. Desde ese lugar hemos articulado en distintos momentos o intercambiado en distintos momentos con organizaciones específicas de esos países, desde el Partido Comunista Cubano hasta, la Asociación Cultural Hermanos Sáiz, en Venezuela con distintos centros culturales o organizaciones comunales, no me acuerdo ahora los nombres, perdón. Y bueno, por ejemplo, con el Frente Amplio Uruguayo, la primera vez que ganó el Frente Amplio Uruguayo, los uruguayos se reunían acá, los uruguayos que viven en Argentina se reunían acá y teníamos vínculos con esos compañeros. Antes de que ganara Evo Morales, la comunidad boliviana de la Ciudad de Buenos Aires y de Zona Sur se reunía acá, antes de que ganara el MAS en Bolivia. Bueno, en distintos momentos, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la posibilidad que nosotros hemos tenido, hemos articulado. La relación con el Estado, para nosotros no es algo lineal. Como no es lineal nada de ninguna de las relaciones que nosotros establecemos. En primer lugar, nosotros creemos que si existe un Estado, tiene que ser en función y para garantizar los derechos del pueblo. Entonces, desde ese lugar, nosotros nos vinculamos con un Estado que sabemos quiénes lo dirigen, quiénes gobiernan, su estructura. Está pensado para responder a los sectores sociales y económicos que más poder tienen en la Argentina. Cuando nos vinculamos con el Estado, nos vinculamos desde el lugar de poder recibir de parte del Estado algo que a nosotros nos sirva como organización, como parte del pueblo, para garantizar derechos al pueblo, sabiendo que quienes dirigen el Estado no lo van a hacer por su condición de clase. En realidad no, sí, en el sentido de que ha sido más represiva. Nosotros somos una organización que hemos estado 11 años clausurada, hemos tenido muchos compañeros de la organización y compañeras de la organización, distintas causas contravencionales por distintas actividades que hemos realizado en la calle o mismo por hacer algún tipo de actividad acá adentro. En ese sentido, cuando hay crisis económica, se recrudece lo represivo acá adentro y en todos lados. O sea, eso es nuestra experiencia en estos años. Pero en sí la relación nuestra con el Estado es más o menos la misma. Nosotros no formamos parte de ninguna organización partidaria que tenga, digamos, puestos o cargos políticos dentro del Estado. Sí nos vinculamos con muchas organizaciones populares que lo tienen. A nivel recursos del Estado recibimos muy pocos recursos y son los mismos que recibimos siempre desde que se abrió este lugar, que es Merenderos, forma parte de lo que es el programa de grupos comunitarios, que es una ley de grupos comunitarios que tiene la Ciudad de Buenos Aires, como todos los merenderos y los comedores de la Ciudad de Buenos Aires que forman parte de ese programa, los merenderos desde el Polo Obrero hasta los de la Cámpora o de cualquier otro, forman parte de ese programa y reciben mercadería a través del gobierno de la ciudad, del programa de grupos comunitarios. Y eso es lo que nosotros recibimos y desde el año 2004 recibimos siempre lo mismo. A nivel recursos, no manejamos otros recursos y casi que no nos interesa mucho manejar otros recursos que no sean esos.
bueno, en cómo vivimos como pueblo. En el 2002, 2003, 2004, en plena crisis económica, por ejemplo, los pibes y las pibas del barrio estaban explotados, con muchas necesidades de atención, con muchas necesidades de acompañamiento, con necesidades básicas insatisfechas, necesidad de comer, necesidad de poder que alguien acompañe su escolaridad porque no la pueden sostener. Bueno, hoy que estamos en crisis vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y en los momentos que políticamente y económicamente son más favorables para el pueblo, los pibes están mejor, por ejemplo, ¿no? En el trabajo con infancias, así se refleja. Obviamente que nos repercute a todos y todas, ¿no? O sea, en los momentos de crisis económica, compañeros y compañeras que participamos, que militamos acá, nos cuesta venir porque nos cuesta pagar el colectivo, nos cuesta venir porque nos cuesta, tenemos que trabajar más, bueno, digo, lo que le pasa a todo el pueblo. Se recibe el alimento y un subsidio que equivale al 10% aproximadamente de los gastos mensuales, o menos quizás también. Para nosotros todo lo que hacemos es político, ¿sí? En todo caso, vemos que se viene una crisis terrible, digamos, decimos, bueno, reforcemos la parte de infancia, que es la que siempre está más golpeada. Pero concretamente hemos hecho distintas acciones que tenían que ver con que no gane Milei, por ejemplo. Nosotros, si bien somos una organización que no es partidaria y que los compañeros y compañeras que participan de ese espacio tienen afinidades con distintas organizaciones políticas de distinta tradición, desde el peronismo hasta el anarquismo, en el medio un montón de cosas, nos hemos puesto de acuerdo que era importante que no gane Milei las elecciones, así que previo a las elecciones, a las dos que hubo, digamos, hemos hecho acciones de propaganda que tenían que ver con que no gane Milei, por ejemplo. En la calle, en el barrio, con organizaciones del barrio, con vecinos y vecinas. En la actualidad lo que hacemos es tratar de apoyar las luchas, además de nuestra militancia cotidiana, que tiene que ver con lo social, las infancias, con lo educativo y demás. Tratar de apoyar las distintas luchas que se van en el contexto de nuestro territorio. Por ejemplo, la lucha del Garrahan, por ejemplo, la lucha del Hospital Bonaparte, por ejemplo, la huerta que está en la otra cuadra que la están queriendo desalojar. Bueno, distintas hoteles que quieren desalojar, distintas acciones que tienen que ver con solidarizarnos en esta lucha. Quisiéramos hacer más, pero es un contexto en el cual no hay mucho más con quién hacer. Yo cuando empecé a participar acá vivía en el barrio, pero pasaron 20 años y ya no vivo más en el barrio porque esta ciudad me expulsó. No pude pagar más de alquiler acá y me fui a provincia, por ejemplo. Pero vivía en Parque Patricios en ese momento. Entonces hay algo de eso, hay varios compañeros y compañeras que cuando empezaron a militar acá vivían por acá y después, no sé, se fueron de viaje, volvieron, hicieron, recorrieron y ahora viven en otros barrios. Hay personas que se acercan, algunas que viven en el barrio, otras que no, se acercan por distintas convocatorias. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio que se llama Ciclo de Educación Popular. En el Ciclo de Educación Popular, entre los talleres que se dan anuales, se da un curso de formación en alfabetización popular para educadores de organizaciones populares. Y ahí participa un montón de gente que después muchas veces se suma a este espacio. Y son de todos lados, de provincia, de capital, de distintos barrios. Entonces, en ese sentido, a veces se suma gente de otros barrios. Para empezar, muchas compañeras y compañeros que participamos de este espacio somos madres y padres. Entonces, poder participar de este espacio implica que los espacios sean respetuosos con nuestros niños y niñas, porque si no, no podemos venir, por ejemplo. Muchas compañeras, por ejemplo, madres y abuelas, fundamentalmente, estudian en estos espacios. Por lo tanto, si estos espacios no son cuidadosos para las infancias, es un espacio que para ellas es expulsivo. Entonces, desde esa mirada, que es una mirada simple, nosotros tenemos una valoración del cuidado. Ahora después tenemos posiciones respecto a qué es el cuidado, ¿no? Una posición política que tiene que ver, bueno, por qué esas mujeres tienen que venir a estudiar con sus niños y niñas, dónde están esos varones, por ejemplo, que están ausentes, mientras esas mujeres tienen que al mismo tiempo cuidar y estudiar, que es muy difícil cuidar y estudiar al mismo tiempo, es sumamente difícil. También tratamos de generar espacios de cuidado colectivo, comunitario, que permita liberarnos un poco de esa carga, a veces tan solitaria y tan pesada para las mujeres. La zona es una zona
que está atravesada por la gentrificación. Desde hace muchos años que esta zona se intenta poner en valor porque sus terrenos son terrenos que valen mucho. Nosotros alquilamos acá y un poco te decía antes, por ejemplo, yo vivía en este barrio cuando empecé a participar a militar acá y ahora ya no vivo acá porque no puedo seguir pagando el alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Y eso que me pasó a mí es lo que le pasa a muchos vecinos y vecinas. Este espacio recibe, digamos, o participan en él muchas familias que son de Constitución. Y ahí se da un doble juego. Familias que están de paso por Constitución, que se quedan, digamos, en una situación o en situación de calle o pierden, digamos, su lugar de vivienda o vienen del interior o de otras provincias a probar suerte y tienen ese paso por los hoteles familiares de Constitución y están y transitan esta organización y luego siguen su paso, y otras que vienen con esa intención pero que ese tránsito se hace permanente. Entonces, permanentemente se vive con un riesgo habitacional que es muy grosso. Pero bueno, cada tanto se recrudece el tema de incendios en los hoteles, desalojos, intentos de vender todos los hospitales que hay en esta zona o vaciarlos para luego venderlos, para hacer negocios inmobiliarios. Bueno, es una constante. Y una de las consecuencias de eso es, por ejemplo, que hay momentos en que el barrio se pone re heavy, porque no hay policía, o bueno, si hay policía, porque la policía, en vez de cuidar a la ciudadanía, lo que hace es perjudicarla, o capta a los pibes, o regentea, digamos, negocios en la zona, y se pone picante el barrio, que es también un poco para expulsar, entendemos nosotros que intenta expulsar, ¿no? Intenta expulsar a las organizaciones, intenta expulsar a la gente, porque es una forma de bajarle el valor para quedarse con los terrenos. Para sostener los gastos de este espacio, nosotros tenemos como algunos criterios que en realidad los manejamos siempre, porque bueno, cada vez las crisis son más cerca, se acercan cada vez más las crisis y nosotros este espacio lo abrimos en un contexto de crisis económica. Entonces, nuestra estrategia siempre es diversificar la entrada de recursos. Nunca con el Estado solo, nunca con un particular solo, nunca solo de nuestro bolsillo, como ir buscando estrategias de que se diversifique la entrada de recursos, porque eso te permite que si se cae uno es más fácil, es más difícil que se caigan todos juntos. O sea, y si se cae uno es más fácil suplantarlo. Pero eso siempre la tuvimos, esa estrategia también como forma de no caer en una lógica, desde el momento en que abrimos, o sea, de no caer en una lógica de tener que depender del Estado, fundamentalmente. Entonces, bueno, es algo que nos planteamos siempre. Y desde ese lugar, en distintos momentos hemos tenido distintas soluciones. Siempre decimos la fiesta popular es lo que sostiene las organizaciones populares y de los trabajadores históricamente en este país, y esa es una, ¿no? O sea, una actividad, una peña, una fiesta, un baile, un encuentro, un bingo, que van a hacer mañana los estudiantes del Bachi. O sea, eso es la mayor parte de la entrada siempre. Una rifa, lo que ponemos los militantes y las militantes día a día, lo que aportan compañeros y compañeras que por ahí no participan con el cuerpo, pero pueden aportar de alguna manera económicamente. Bueno, así se va sosteniendo. Y del Estado, bueno, muy poquitito. Los derechos que intentamos garantizar, no sé si los intentamos garantizar o lo que intentamos es que los garanticemos entre todos, ¿no? Pensamos que la educación, por ejemplo, nunca va a ser garantizada del todo del Estado porque no hay un interés de los sectores que dirigen el Estado en garantizarlo. Entonces, como organización, que formamos parte del pueblo, pensamos que tenemos que pensar cómo resolver nuestros problemas educativos, cómo resolver nuestros problemas alimentarios, cómo resolver nuestros problemas de trabajo, cómo resolver nuestros problemas de acceso y derecho para los distintos géneros, ¿no? Bueno,
En realidad también van surgiendo necesidades y las vamos abordando como podemos.